Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien. La finalidad de grabar estas sesiones es para poder agotar todos los temas que vamos a ver durante el seminario y a manera de repaso voy a comenzar con uno de los temas que vimos la última clase, que fue la facultad legislativa, que se encuentra establecida en el artículo 73, fracción séptima. Como tal, nos vamos a dar cuenta que habíamos visto a manera de repaso el proceso legislativo y bien sabemos que se compone de ciertas etapas que son la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y el inicio de la vigencia. De igual manera vimos que el artículo 71 de nuestra Constitución establece quiénes pueden presentar estas iniciativas. Bien, ahora, la facultad del Congreso de la Unión en materia tributaria, como bien hemos mencionado, se encuentra establecido en el artículo 73, fracción séptima, en el que la letra dice: el Congreso tiene la facultad de imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. Y de esta forma, nosotros vemos que cómo el Estado puede regular de qué forma puede obtener los ingresos para poder cumplir con sus funciones. Posteriormente, sabemos que este tema viene muy vinculado al presupuesto de egresos de la Federación, que se encuentra regulado en el artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, en el cual faculta a la Cámara de Diputados, en este caso, para examinar, discutir, aprobar anualmente el presupuesto de egresos, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse para cubrirlo. Como bien sabemos, este tema guarda una relación importante, puesto que los diputados tienen esa facultad para poder decidir sobre de qué forma van a legislar los ingresos y de qué manera van a obtener esos recursos para poder cumplir los fines para los que fueron facultados también. Por otra parte, sabemos que existe dentro del derecho fiscal derechos que podemos nosotros ejercer como contribuyentes. Y como tal hablamos del derecho de petición, que se encuentra establecido en el artículo 8 de nuestra Constitución. Y como bien sabemos, el derecho de petición, habíamos solicitado en clase a uno de nuestros compañeros leerlo. Y bien, aquí vamos a leer una parte del párrafo para que podamos hacer el análisis correspondiente del artículo 8. Este artículo 8 formula los requisitos bajo los cuales nosotros podemos ejercer este derecho de petición, para los cuales podemos nosotros solicitar aclaraciones, solicitarnos algún trámite ante las autoridades correspondientes, en este caso a las autoridades administrativas. Y como bien sabemos, dice artículo 8 de la Constitución: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que éste se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa. Punto y coma. Me quedo en este párrafo para poder recalcar que existe un requisito para poder ejercer nuestro derecho de petición, y es siempre y cuando que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, es decir, no agrediendo. Y por otro lado, en el segundo párrafo del artículo 8 de nuestra Constitución, se establece que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito a la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es decir, que una vez nosotros formulado nuestra petición por escrito de manera pacífica y respetuosa, deberá ser contestado a la brevedad por la autoridad administrativa a la que nos dirigimos. Y viene muy relacionado con un concepto que en derecho fiscal se conoce como la negativa ficta. Y nosotros encontramos que la negativa ficta se encuentra regulado en nuestro Código Fiscal en el artículo 37. Bien, el artículo 37 como tal establece un término para que las autoridades puedan contestar nuestras peticiones. Vamos a leer el párrafo para que podamos tener claro este concepto. Artículo 37 del Código Fiscal de la Federación. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de 3 meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo mientras no se dicte la resolución, o bien esperar a que ésta se dicte. Es decir, que a toda petición recae una obligación en la autoridad administrativa, en este caso, para contestarnos en un plazo no mayor a 3 meses. De lo contrario, podrá entenderse, dice que de manera negativa esta respuesta. Entonces, nosotros podremos proceder a interponer un medio de defensa que en materia fiscal puede ser el recurso de revocación o bien un juicio de nulidad, dependiendo ya de la situación en la que nos encontremos. Y va muy relacionado también al tema
al tema jurídico, al procedimiento fiscal, a los procesos fiscales que también vamos a estar platicando. Posteriormente, nosotros nos encontramos ante otra situación, que son las visitas domiciliarias, que en este caso sabemos que las visitas domiciliarias son parte de las facultades de las autoridades fiscales para poder ingresar a nuestro domicilio. Estas visitas se encuentran reguladas en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación. Tienen que cubrir ciertos requisitos, entre ellos que se conste por escrito en un documento digital, indicar la autoridad que lo emite, siempre debe apersonarse, se dice en el derecho fiscal se dice que apersonarse es que debe de presentarse con una identificación oficial, debe de ostentar algún fundamento o algún documento que le pueda conferir el cargo a esta autoridad, eso es apersonarse, ¿no? Es decir, el nombre, el puesto y cuál es el fundamento, o como tal lo que conocemos como debe presentar el nombramiento debidamente fundado y motivado. Esto todo en términos del artículo 14 y 16 de nuestra Constitución. También las visitas domiciliarias se encuentran muy relacionadas al artículo 16 de nuestra Constitución, en el párrafo en el que indica: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito a la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. La Constitución como tal establece los requisitos bajo los cuales una autoridad fiscalizadora o administrativa, en este caso el SAT, puede ingresar o puede realizar una visita domiciliaria. Cabe mencionar que dentro de las visitas domiciliarias se encuentran las reglas establecidas en el artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, en el cual se establecen cada uno de los pasos y los procedimientos que deben seguir las autoridades, en este caso visitadoras, porque recordemos que así se llaman dentro de un proceso de visita domiciliaria, que es una facultad de gestión de las autoridades fiscalizadoras. Las autoridades administrativas se les conoce como visitadores, y las reglas para llevar a cabo esta visita domiciliaria, que se encuentran establecidas en el 46 del Código Fiscal de la Federación, se establece que debe hacer un levantamiento de actas por hechos u omisiones que se hayan o que se hayan cometido, que hayan ocurrido dentro del procedimiento, así como tal un acta de inicio, actas parciales o complementarias, y el acta final, que es con el que se va a dar por entendido que se finaliza el proceso de visita domiciliaria. Cabe mencionar que el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación establece que las visitas domiciliarias no deben exceder un plazo de 12 meses para llevarse a cabo. De lo contrario, se estaría contraviniendo una disposición. Como bien sabemos, en materia jurídica, en materia procedimental, las visitas domiciliarias son importantes llevarse, o que estemos atentos a que se lleven con apego a las disposiciones y a los artículos que vemos que las regulan, en este caso el 46 y el artículo 16 constitucional, porque pueden ser objeto de impugnación dentro de un procedimiento cuando ya la autoridad emita una resolución. En el tema jurídico decimos que pueden haber violaciones procedimentales o violaciones a derechos humanos. Por eso es importante conocer incluso y hacer la diferenciación entre una violación procedimental o una violación a un derecho. Por otra parte, vamos con los procesos fiscales y el artículo 14 constitucional. Como bien sabemos, los procesos fiscales, o que los procedimientos dentro del derecho fiscal, son lo que conocemos como el recurso de revocación, que se puede presentar ante el SAT en caso de alguna inconformidad con alguna resolución, incluso alguna aclaración o algo que esté causándonos alguna afectación a nuestros derechos, ¿no? Como tal, el artículo 14 regula el tema de los juicios en los que deberá siempre haber una sentencia definitiva, que dice en el último párrafo, dice: a los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. A falta de esta, se fundarán los principios generales del derecho. Incluso conocemos el artículo 14 porque en el primer párrafo nos menciona que a ninguna ley se le podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, que son prácticamente artículos fundamentales, porque incluso dentro del procedimiento que nosotros conocemos como el juicio contencioso administrativo, que es un procedimiento llevado a cabo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se debe observar en términos del 14 y el 16, y es decir que todo acto debe estar fundado y motivado y no debe perjudicar a persona alguna. Por ello también es muy importante que incluso dentro de nuestras funciones del ejercicio contable se conozca y se acuda de manera constante a la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que en el artículo 2 establece cuáles son todos los derechos que el contribuyente tiene durante el procedimiento o incluso desde que nace esta relación con la autoridad fiscalizadora.